En FOR era imposible para una gran parte de la plantilla promocionar de categoría laboral, ¿no? Y los convenios eran un conflicto. Estirábamos un año para negociar un convenio, para llegar al mismo sitio que estábamos en el mes de marzo y encima con la tacha en la fábrica de que éramos una fábrica conflictiva. Al final, por eso los convenios se han normalizado mucho en FOR y hay algunos que un convenio creen que hay que pedir la luna y bueno, tenemos otra forma de hacer las cosas. En lugar de pedir aumentos salariales en un convenio para 8.000 de plantilla, que eso no hay Dios que lo apruebe en una multinacional y es muy difícil de conseguir porque además escandaliza mucho a los consejos directivos, pues bueno, acudimos a convenios normales de situaciones sociales y de aumentos salariales en torno al IPC, etcétera, etcétera. Eso que ya sabéis. Y los planes de desarrollo fue algo que negociamos en su día, acordamos con la dirección para que aquellos compañeros que pudieran ser versátiles, formarse, muchos tenéis formación profesional, de grado superior, etcétera, etcétera, y están los compañeros que se llaman MPs de mantenimiento-producción, ¿vale? Y pactamos, inventamos todas esas nuevas categorías profesionales que son las que ahora os van situando en esas posiciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Llevar en estos 4 años y además acortando plazos y aumentando el número de promociones a todos aquellos compañeros que tenéis formación que estáis en esas posiciones, ¿vale? Llevaros a esas posiciones a través de los planes de desarrollo, porque es la única y la mejor manera de hacerlo sin escandalizar que allí se suben los salarios más con toda la que viene, ¿no? Bueno, pues ese es el reto y ese es el objetivo y ese es el compromiso que cogemos hoy aquí para todos los más jóvenes, como digo, porque hemos conseguido lo importante, que es que os quedéis fijos, pero también hemos tenido que ceder en doble escala salarial, como os digo, etcétera, etcétera. Bueno, para nosotros, para la UGT, los que ya van cumpliendo más edad, los de mi quinta, ya nos conocemos muchos años y me lo decís. Oye, Carlos, a ver si nos jubilamos, si llegamos bien y no... Bueno, pues eso es lo que queremos para los que ya somos de otra generación en FOR, pero para los que venís, para los que tenéis que seguir luchando luego vuestro día a día en la fábrica de una manera racional, con argumentos, no por cojones porque si no las cosas no funcionan bien, pero con argumentos sí, pues eso es lo que queremos, con esos argumentos pues llevaros a todos a esa promoción. Y en la planta de montaje, que es donde más difícil es promocionar, donde cuesta una burrada llegar a ese ansiado grado 6 que perseguimos siempre, pues también vamos a empeñarnos en que todas, porque somos un sindicato, ¿no? Aquí estamos en casa, no nos vamos a engañar, no somos una ONG. Entonces, vamos a pelear por todas las afiliadas y por todos los afiliados de la UGT. Lo digo, como estamos en casa, con esa claridad.